Okay, welcome today to a new class. All right, let's begin with our sentence. I'm afraid I won't be able to give you a hand later. Me temo que no podré echarte una mano más tarde. So the first part is I'm afraid. Okay, I'm afraid. Literalmente dices tengo miedo, okay, pero en este caso es me temo, me temo. Okay, so me temo. I'm afraid. Por ejemplo, I'm afraid I can't help you. Me temo que no puedo ayudarte. I'm afraid I won't be there. Me temo que no podré, no estaré allí. I won't be there. Y I'm afraid the company is bankrupt. Okay. Me temo que la empresa está en quiebra, okay, o está bancarrota. So esa es la palabra del día. Bankrupt. Bankrupt. Okay, termina en T. Bankrupt. All right, so I'm afraid there's a problem. Okay, me temo que hay un problema. So repeat, to say me temo, okay, is I'm afraid. El verbo to be, más afraid. Well, I'm afraid it's time to go. Okay, so I'm afraid I have to say goodbye, but only for a few minutes. Me temo que en inglés utilizamos con mucha más frecuencia la expresión I'm afraid de lo que vosotros utilizáis me temo en castellano. I'm afraid no suena tan formal como me temo. Y mientras que me temo suele ir seguido por la conjunción que, en inglés tendemos a omitir su equivalente, que es that. Sobre todo si el sujeto de la frase que introduce también es I, como en I'm afraid. Veamos tres ejemplos. I'm afraid I don't have time for this. I'm afraid I'll be late for dinner. I'm afraid I'll be flying to Boston this time next week. Okay, welcome back. Let's look at the second part. Now, I'm afraid I won't be able to give you a hand later. Me temo que no podré echarte una mano más tarde. So the second part is I won't be able to. Esta es la forma negativa del verbo poder que ya vimos anteriormente, right, en otra clase. Vimos el afirmativo. I'll be able to, right, podré. Ahora es el negativo. I won't be able to. No podré. ¿Ok? Viene del verbo poder, to be able to. Ejemplos con el negativo. A ver. I won't be able to attend the wedding. No podré asistir a la boda. Y ojo aquí, el verbo asistir a, en inglés dejamos a, no hay a. No decimos to attend to the wedding. No, to attend the wedding. I won't be able to attend the wedding. I won't be able to change the schedule. No podré cambiar el horario. They won't be able to fix it. They won't be able to build the house. No podrán construir la casa. So again, afirmativos, I'll be able to. Negativo, I won't be able to. En este teaching point practicaremos la forma negativa de I'll be able, que ya estudiamos en la clase 68. Te recordamos que para decir podré, podrás, podrán, etc., en inglés decimos seré capaz, serás capaz, serán capaces. Es decir, I'll be able, you'll be able, they'll be able, que en su forma negativa se convierten en I won't be able, you won't be able, and they won't be able, ya que contraemos will y not y obtenemos won't. Y ahora vamos a ver tres ejemplos. Sorry, I won't be able to have lunch with you today. My boss won't be able to give the presentation. They won't be able to stop the protesters.
Ok, ya estamos con la última parte. Lo estás haciendo súper bien. Ok, I'm afraid I won't be able to give you a hand later. Me temo que no podré echarte una mano más tarde. So the last part is to give you a hand later. Ok, el verbo es to give someone a hand, right? Echarle una mano a alguien. Ok, so literalmente decimos dar. To give someone a hand. For example, can you give me a hand? ¿Me puedes echar una mano? Can you give me a hand? Yes, of course, Hannah. I'll give you a hand. Te echaré una mano. I'm afraid I won't be able to give him a hand, right? Me temo que no podré echarle a él una mano. So, and also también vemos aquí later, muy importante, later es más tarde o luego. Y siempre oigo este horror típico Spanish que es late. Siempre me dice todo el mundo late, pero es later, más tarde es later. Late es tarde, pero más tarde later con ER. So, I always give her a hand at work. Yo siempre le echo una mano a ella en el trabajo. Okay, so give me a hand, give him a hand, give them a hand. Del mismo modo en que vosotros habláis de echar una mano a alguien, nosotros hacemos de dar una mano a alguien. Es decir, to give somebody a hand. No lo confundas con darle la mano a alguien, que en inglés es to shake hands with someone. Algo que es muy distinto. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Shall I give you a hand with that? Do you need a hand with that? Can you give me a hand with this, please? Hello, I'm glad you could join us for today. So today we're going to look at very important parts. So let's begin. Why isn't he in? He's away on a business trip. ¿Por qué no está él? Él está fuera en un viaje de negocios. So the first part is, why isn't he in? Why isn't he in? ¿Qué forma es esta? A ver, es la forma interrogativa negativa. Okay, so the negative interrogative, right? ¿Y cómo formamos? How do we create this form? Es muy fácil. Cogemos interrogativo normal. Por ejemplo, is he American? Y simplemente cambiamos el verbo al negativo. Isn't he American? So, él es americano y después, él no es americano. Más ejemplos. Is she married? Ella está casada. Y negativo, isn't she married? Ella no está casada. So, simplemente cambiamos el verbo al negativo, right? So, more examples. Isn't he a doctor? Isn't he your neighbor? Isn't she a teacher? Isn't she American? Okay, so isn't he y isn't she. Okay, keep practicing. See you in a few minutes. Las preguntas que empiezan por why, y especialmente las preguntas negativas, suelen presentar dificultad para cualquiera que esté aprendiendo nuestro idioma. Por eso dedicaremos gran parte de las próximas 6 clases en practicarlas. El ejemplo Why isn't he in? ¿Por qué no está él? Nos servirá para ver la estructura de este tipo de preguntas con el verbo to be, en la tercera persona del singular. Why más isn't más sujeto, he, she, it, etc. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Why isn't he here? Why isn't he coming? Why isn't she with you? All right, let's continue with our lesson. Why isn't he in? He's away on a business trip. ¿Por qué no está él? Pues está en un viaje de negocios. So the second part is he's away. Él está fuera. Okay, so the verb is to be away. To be away, estar fuera.
Por ejemplo, my neighbors are away. Mis vecinos están fuera. My boss is away. He'll be away for a few days, right? Mi jefe está fuera. Él estará fuera durante unos días. How long will your mother-in-law be away? Okay, ¿qué significa mother-in-law? Es suegra. Okay, mother-in-law es la palabra del día. So, ¿cuánto tiempo estará fuera tu suegra? So, how long will your mother-in-law be away? Repeat. So again, to be away. To be away. More examples. My friend is away, so I have to water her plants. Right? Mi amigo está fuera. Por eso tengo que regar a sus plantas. Right? So to be away. Okay? Are your friends away? Is your boss away? Is your mother-in-law away? Okay, keep practicing to be away. To be away es estar fuera, normalmente de viaje. Y away da la idea de lejanía, de ausencia. Ahora, to go away, irse, lejos o de viaje, es la acción precedente a to be away. Considera la lógica aplastante del siguiente ejemplo. I'll be away for a few days because I'm going away for a few days. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. It's so sad every time you're away. She doesn't like being away from home. Please get in touch with my boss if you have any questions while I'm away. Bueno, ya terminamos la clase, okay? So let's look at the sentence one last time. Why isn't he in? He's away on a business trip. ¿Por qué no está él? Pues está fuera en un viaje de negocios. So, viaje de negocios is ¿qué? A business trip. Okay, repeat. A business trip. Viaje de negocios. Now, very important, the pronunciation. Trip. La TR. Now notice, it sounds like ch, como ch, ch, y después R. Trip. Trip. No es trip. Okay, eso es típico de Spanish. So, trip. Trip. Okay, muy bien. For example, my boss is on a business trip. Mi jefe está en un viaje de negocios. Is she on a business trip? Yes, she's on a business trip. Okay, my father is away on a business trip. Mi padre está fuera en un viaje de negocios. Is your boss away on a business trip? Okay, so again, to be away, que ya vimos anteriormente, estar fuera, and to be away on a business trip. So why isn't he in? He's away on a business trip. Okay, keep practicing and we'll see you very soon. Las construcciones derivadas de to be away del teaching point anterior pueden ir seguidas de complementos que proporcionan más información sobre la razón por la que la persona en cuestión está away, ausente o fuera. Gracias a on a business trip en la frase Ted's away on a business trip, sabemos que Ted está de viaje por trabajo. Fíjate que la preposición que en inglés nos indica la causa del viaje es on, mientras que en castellano es por. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. He went to India on business. They're away on their honeymoon. I'll be away on holiday for the next few days. Okay, welcome to today's class for intermediate. We're going to look at our example right now. Now, why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the first part is, again, the negative interrogative, que ya hemos visto en otras clases anteriores, ¿verdad? Hoy toca el to be,
con plural. So, why aren't they? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no están or por qué no son? So, why aren't they? And do you remember cómo se forma? Do you remember how we create the negative interrogative? Muy fácil. Cogemos el interrogativo normal. Are they? ¿Verdad? Are they? Después convertimos el verbo en negativo. Aren't they? Okay, so aren't they? And the pronunciation aren't. Quedan una sílaba. Aren't. Aplastamos esa E. No es aren't ni aren't, okay? So aren't. So why aren't they at home? ¿Por qué no están en casa? Why aren't they ready? ¿Por qué no están preparados? Why aren't they in the office? ¿Por qué no están en la oficina? So why aren't they? So repeat, why aren't they ready? So keep repeating and keep practicing. Bye. Why aren't those students happy? ¿Por qué no son felices esos alumnos? Pues probablemente porque aún no tienen dominadas las preguntas que empiezan por why, seguidas de aren't y de sujetos como they, you o we. Aquí tendrían oportunidad de practicarlas, así que why aren't they practicing with you? O si prefieres, why aren't you practicing with them? Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Why aren't your siblings in the picture? Why aren't we invited? Why aren't you sitting next to us? Welcome back. Let's look at the second part. Why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the second part is the expression to be familiar with something, right? To be familiar, familiar. Now, ojo, it's not familiar en el sentido de como de familia. Okay, so ojo, es un amigo falso en inglés. So familiar es más bien estar al tanto de o estar familiarizado con algo. Okay, uy, familiarizado. Okay, complicado, ¿no? So, to be familiar with something. For example, I'm not familiar with this technology. No estoy al tanto de esta tecnología. Are you familiar with his method? ¿Estás al tanto de su método? They're very familiar with our products. They're very familiar with our guidelines. So, ¿qué significa guidelines? Es la palabra del día. Guidelines significa directrices. Okay, so they're very familiar with our guidelines. All right, so están muy familiarizados con nuestros directrices. Okay, so to be familiar with, again, estar al tanto de. So keep practicing. To be familiar with something es como nosotros expresamos estar familiarizado con algo. Las dos expresiones son casi calcadas, excepto por el hecho que nosotros utilizamos el adjetivo familiar y no el participio familiarized. Es una de las pocas veces en las que utilizamos familiar como adjetivo, ya que solemos servirnos del sustantivo family. Por ejemplo, a family business, a family car, a family life, a family affair, etc. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Are you familiar with the new process? I'm not familiar with the guidelines we need to follow. Is she familiar with our way of doing things? All right, we're already at the last part of our class, so let's take a look again. Why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the last part is the company policy. The company policy. La política de empresa. Now, ojo, pronunciation, right? Porque yo soy muy tiquismiquis con la pronunciación. Company. Company. Esa O suena como que, como una A. All right, company. No decimos company. Company, no. Company.
Examples. Are you familiar with the company policy? Right? ¿Estás al tanto de la política de empresa? The company policy isn't complicated. Right? La política de empresa no es muy complicada. We have a strict company policy. Tenemos una política de empresa muy estricta. Please follow the company policy. Okay, so again, the company policy. So aren't they familiar with the company policy? Y después the negative interrogative, el interrogativo negativo is why aren't they familiar with the company policy? Again, why aren't or aren't they? Why aren't they familiar with the company policy? And remember, la palabra del día is guidelines. Bye. Company policy es un ejemplo más de cómo en inglés utilizamos un sustantivo para describir al que le sigue, creando así nombres compuestos. En este caso, company determina el tipo de policy al que nos referimos. Así que para decir política de empresa tenemos el término company policy en lugar de policy of company. ¿Y cómo decíamos viaje de negocios? Eso es, business trip. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. It's paramount that we follow the company policy. Company policies aren't always up to date. Are they adapting the company policy to the new law? Hi and welcome to today's class for intermediate. All right, let's take a look at our sentence that we're going to look at and study and learn today. So why aren't I on the list? I'm the best by far. Right? ¿Qué significa? ¿Por qué no estoy en la lista? Soy la mejor con mucha diferencia. All right, the first part is why aren't I? Why aren't I? No, suena un poco raro, pero es correcto. Right? 100%. Why aren't I? Okay. Se puede decir, why am I not? Why am I not? Pero no se dice con mucha frecuencia. Okay. So es mejor, why aren't I? Okay. En el interrogativo negativo, aren't I? Y pegamos aquí, why. So, why aren't I on the list? ¿Por qué no estoy en la lista? Why aren't I in your class? ¿Por qué no estoy en tu clase? Why aren't I on your team? ¿Por qué no estoy en tu equipo? So why aren't I ready? Why aren't I scared? Why aren't I your teacher? Right? ¿Por qué no soy tu profe? Why aren't I there? ¿Por qué no estoy allí? So again, why aren't I? Why aren't I? Se puede decir, why am I not there? Pero mejor, why aren't I? So keep practicing this porque es una forma muy especial. No nos hemos equivocado al conjugar aren't con I, la primera persona del singular. En preguntas negativas decimos aren't I nice? Aren't I pretty? Aren't I late? Etcétera. Simplemente porque nos resulta más fácil y natural que am I not. También decimos aren't I en preguntas coletilla. Observa, I'm right, aren't I? Y ahora te voy a dar 3 ejemplos. Why aren't I qualified for the job? Why aren't I in the movie? Why aren't I in your group? Okay, let's continue with our lesson. Now, why aren't I on the list? I'm the best by far. ¿Por qué no estoy en la lista? Yo soy la mejor con mucha diferencia. So here we looked at on the list. Okay, on the list, en la lista. Now, ojo, no decimos in the list. Okay, la preposición aquí es on y no in. Okay, so again, en la lista decimos on the list. So why aren't I on the list? Porque no estoy en la lista. Why isn't he on the list? Why aren't they on the list? Why isn't she on the list? Am I on the list? Estoy en la lista. Yes, Hannah, you're on the list. Is Richard on the list? Yes, he's on the list.
Is David on the list? Oh, no, sorry, Hannah. He isn't on the list. And why aren't I on the list? Why isn't he on the list? Well, he isn't on the list because he didn't call, right? No está en la lista porque no llamó. So again, para decir en la lista, la preposición es on y no in, okay? Ojo, ojo. So to be on the list. Keep practicing, okay? And don't forget. Hay gente que dice on the list y hay gente que dice in the list para decir en la lista. Si se considera que una lista es una página sobre la que aparecen los componentes que la forman, entonces on the list sería más apropiado. Mientras que si se piensa en una lista como en un grupo de componentes organizados en un orden determinado, entonces tendría más sentido decir in the list. Aquí nos centraremos en on the list. Y veamos 3 ejemplos. I'm afraid I can't let you in. You're not on the list. You need to be on the guest list if you want to get in. Why aren't Carly and Simon on your list? Okay, bien, ya llegamos a la última parte. So let's repeat the sentence. Why aren't I on the list? I'm the best by far. ¿Por qué no estoy en la lista? Yo soy la mejor con mucha diferencia. So the last part es una frase, I'm the best by far. Yo soy la mejor con mucha diferencia. So, usamos la expresión I'm the best. Yo soy el mejor, la mejor. Y by far. ¿Qué significa by far? Con mucha diferencia. Right? By far. For example, he's the best by far. She's the best by far. This is the best by far. Now, the word of the day, la palabra del día is humilde. How do we say humilde in English? It's humble. Okay, humble. So, a humble person won't say, I'm the best by far, ¿verdad? Okay, so a humble person wouldn't say that. No diría, yo soy la mejor, con mucha diferencia. So, humble, humble. More examples. This is the best idea by far. Pepe is the best player by far. Pepe es el mejor jugador con mucha diferencia. I have the best students by far. Tengo los mejores alumnos con mucha diferencia. Y es verdad. So keep practicing. Bye. En la frase I'm the best by far, ese by far equivale a cuando en castellano decís con diferencia o de lejos. Así que, aunque no sea el ejemplo más humilde de tu repertorio, puedes afirmar en voz alta I'm the best by far. Soy el mejor o la mejor con mucha diferencia. En este caso, by far suena mejor al final de la frase. Sin embargo, hay casos en los que también se puede colocar después del verbo. She's by far the tallest one in her family. Veamos 3 ejemplos. That's by far the best of Shakespeare's plays. This is the best Thai restaurant in town by far. My dog, Mel, is the fastest runner in the neighborhood by far. Hello and welcome. Today we have a great class because we're looking at past. Por fin llegamos a pasado simple. Okay, the lesson is, why wasn't it where I left it? Oh, it doesn't matter. ¿Por qué no estaba donde lo dejé? Pues no importa. Bueno, da igual. So, empezamos con pasado simple. Yay, por fin. So, why wasn't it where I left it? Right? Why wasn't it? Seguimos con el interrogativo negativo, que ya vimos una serie, right? Pero en presente y hoy toca pasado. So, why wasn't it where I left it? ¿Por qué no estaba donde lo dejé? So again, to form the negative interrogative, cogemos que afirmativo y
pegamos el negativo al verbo. So, was it sería interrogativo normal. Negativo, interrogativo. Wasn't it? Ok, por ejemplo, why wasn't it ready? ¿Por qué no estaba listo? Why wasn't it ready? Why wasn't it easy? ¿Por qué no era fácil? Why wasn't it here? Why wasn't it there? Why wasn't it in the office? Okay, so again, why wasn't it? Why wasn't it? Okay, negative interrogative. Keep practicing. Practiquemos ahora preguntas negativas que empiezan por why, esta vez con el pasado simple del verbo to be, es decir, was si el sujeto es it, he or she. Es decir, why wasn't it, why wasn't he, and why wasn't she. Y were si el sujeto es you, we o they. Es decir, why weren't you, why weren't we, why weren't they. Y veamos tres ejemplos. Why wasn't it in the same place? Why weren't you at work yesterday? Why weren't we welcome? All right, so let's continue our special class today where we begin con pasado simple, past simple. So why wasn't it where I left it? Oh, it doesn't matter. ¿Por qué no estaba donde lo dejé? Bueno, no importa. So here, the second verb is el verbo to leave, dejar, okay, dejar algo en un sitio. And in past is verbo irregular, okay? Y el pasado del verbo to leave in is left, okay? Left. Y es verbo irregular. Por ejemplo, I left the book on the table. I left the book on the table. Dejé el libro en la mesa. He left his shoes on the floor. Dejó sus zapatos en el suelo. The dog left the bone outside. Okay? El perro dejó el hueso fuera. Outside is the word of the day, la palabra del día. Outside, outside. Y el contrario, inside. Fuera y dentro. Fuera y dentro de un lugar en concreto. Okay? So the dog left the bone outside. The dog left the bone inside. So again, el verbo to leave en pasado es verbo irregular y se conjuga así. Left, left. I left the book on the table. Left es el pasado simple del verbo to leave, que en la frase where wasn't it, where I left it, significa dejar y no irse. Además, observa cómo la traducción de ¿por qué no estaba donde lo dejé? Es why wasn't it where I left it? Y no why wasn't it where did I leave it? Y es que estamos traduciendo donde lo dejé y no dónde lo dejé. Y ahora vamos a ver tres ejemplos. Do you know where I left it? I can't remember where you left it. Can anyone tell me where I left it? Ok, ya estamos al final de la clase. Now, why wasn't it where I left it? Oh, it doesn't matter. ¿Por qué no estaba donde lo dejé? Bueno, no importa. So, aquí, the last expression is, oh, it doesn't matter. Oh, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter es como frase hecha, una expresión hecha. It doesn't matter. Significa da igual, no importa. Okay, viene del verbo to matter.
To matter significa importar. Entonces, usamos la tercera persona singular it. It. Conjugamos it doesn't, porque tercera persona, it doesn't matter, ¿verdad? For example, he doesn't want to go. No, it doesn't matter. Ok, ya estamos al final de la clase. Now, why wasn't it where I left it? Oh, it doesn't matter. ¿Por qué no estaba donde lo dejé? Bueno, no importa. So, aquí, the last expression is, oh, it doesn't matter. Oh, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter es como frase hecha, una expresión hecha. It doesn't matter. Significa da igual, no importa. Okay, viene del verbo to matter. To matter significa importar. Entonces, usamos la tercera persona singular it. It. Conjugamos it doesn't, porque tercera persona, it doesn't matter, ¿verdad? For example, he doesn't want to go. No, it doesn't matter. Él no quiere ir. Bueno, no importa. There isn't a lot of food. Oh, it doesn't matter. Right? No hay mucha comida. No importa o da igual. He left the car outside, right? La palabra del día era outside. Él dejó el coche fuera. It doesn't matter. No importa. Da igual. Okay, so again, cuando quieres decir da igual, no importa, decimos it doesn't matter. It doesn't matter. Okay, so keep practicing this expression. Okay, it doesn't matter. We'll see you in the next class. Keep studying. It doesn't matter es una de nuestras maneras de decir no importa. Sin embargo, para expresar no me importa, recurrimos, por ejemplo, al verbo to mind y decimos I don't mind, expresión que trabajaremos más adelante. Si dices I don't matter, estarás diciendo que tú no importas, algo que es muy distinto. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. It doesn't matter who's right or wrong. Which movie would you like to see? It doesn't matter. Does it matter where we go? Nope, it doesn't matter.